7 de la mañana con 4 minutos, ya se encuentra con nosotros el candidato electo a la Asamblea Nacional por Alianza País, Augusto Espinosa, con quien analizaremos algunos temas de la coyuntura electoral de cara a la segunda vuelta. Buenos días. Buenos días, Rommel, un gusto estar aquí. Bueno, recordar que usted fue ministro de Educación y obtuvo en las pasadas elecciones 2.682.000 votos. En ese contexto, ¿cómo se perfila, cómo ve usted el trabajo de cara a la segunda vuelta electoral? ¿Qué es lo que van a hacer? Hay conversaciones, hay diálogos con diferentes sectores, del lado del segundo candidato de igual manera. ¿Cómo se perfila el trabajo? Bueno, nosotros estamos trabajando en territorio, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos 10 años, es decir, conversando, hablando con la gente que es parte de este proceso de transformación mayoritariamente han sido beneficiarios de lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, y el pueblo en general quiere que esto se mantenga, que continúe. Por otro lado, yo veo intentos desesperados de volver a ese pasado en donde la política era una política de reparto. Yo te doy tal cosa, yo recibo tal otra cosa, y ahí nos mostramos unidos. Entonces, yo entiendo lo que está haciendo la candidatura del banquero Lasso, agrupando a todos los que fueron beneficiarios en el Ecuador del pasado. Por ejemplo, se suma Unidad Popular. Uno dice, ¿qué contradicción ideológica más grande? Unidad Popular, recordemos, es del antiguo Movimiento Popular, el ex MPD. Se suman ellos al apoyo. ¿Por qué? Porque seguramente les ofreció algo, seguramente les ofreció entregarle nuevamente la educación. Se suman algunos sectores indígenas, dirigentes que no representan a sus bases. ¿Por qué? Seguramente les dijo, bueno, yo te voy a devolver las escuelitas de piso de tierra, pared de caña, techo de zinc, para que pongas a tus amigos como rectores y demás. Entonces hay un reparto. Y de otro lado están las élites que siempre han usufructuado del país y que nos llevaron a la crisis bancaria. Entonces ahí hay un cúmulo de intereses, se grafica con claridad en la segunda vuelta. Todos los que ya se beneficiaron en el pasado del gobierno, beneficiándose solo o haciendo políticas solo para beneficiar a las élites. Ideológicamente no hay una empatía, ideológicamente hablando. ¿Hay una empatía o no? Es que no creo. Yo creo que esa unidad es la unidad de los intereses. Tú me das tal cosa y entonces yo te apoyo. Incluso, miren, hay algo que se debe analizar. Se conoce que hubo una reunión del banquero Lasso con Dalo Bucaram. Después de esa reunión, que intentaron mantenerla en secreto, de repente Lasso dice que le gustaría proponer una ley para indultar a los perseguidos políticos. Hay que preguntarle al señor Lasso si él considera que Abdalá Bucaram es un perseguido político, si los Isaías son perseguidos políticos, si Maguad es perseguido político. Entonces me parece que definitivamente esa unidad es la unidad de los intereses protervos, de los intereses que nos llevaron al feriado bancario. Avancemos también ya a lo que será el trabajo legislativo. Hay una nota de prensa del diario, si no me equivoco, El Universo, donde dice: Guillermo Lasso confía en que Alianza País apoyará sus propuestas. Entiendo que el texto se refiere a la reducción de los impuestos. ¿Cómo se perfila también el trabajo dentro de la Asamblea Nacional cuando ustedes, me refiero a Alianza País, tienen un bloque de mayoría? Bueno, nosotros como Alianza País trabajamos con principios, y de hecho el cambio, la Revolución Ciudadana, justamente lo que hizo es romper, trastocar completamente ese modelo que propone Guillermo Lasso, ese modelo de las libertades para los que más tienen y las dificultades, la escasez para los que menos tienen. Nosotros nunca podremos adscribirnos a una propuesta, porque no dejará de ser propuesta. Guillermo Lasso va a perder las elecciones. Nunca nos podremos adscribir a una propuesta que signifique el que dejemos de hacer inversión social, gasto social. Según la propuesta de Guillermo Lasso, 3.600 millones aproximadamente dejaría de percibir el Estado. Todavía no nos dice cómo la reducción de esos ingresos del Estado se compensarían para seguir financiando los gastos en educación, que son alrededor de 4.500 millones de dólares, en salud, que son alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares. Es decir, ¿cómo se va a seguir financiando eso? Algo ya se comenzó a decir cuando se habla de privatizar la salud.
de la educación con copago, es decir, que los colegios privados como caridad le den unos cupitos a la gente que más necesita. No, nosotros creemos que la gente que más necesita, la gente que está en los sectores populares, debe tener su propio colegio y su propio colegio debe ser mejor que cualquier colegio privado. Esas explicaciones no ha dado todavía Guillermo Lasso. Ya que usted topa el tema de la educación, hay un tuit y en diferentes espacios y en diferentes discursos, Guillermo Lasso ha planteado cerrar la CENESID para devolverle, dice, a los jóvenes la libertad de estudiar en la universidad. ¿Es viable, no es viable esta eliminación de este organismo que ha regido, digamos, las políticas y la aplicación de, en este caso, el ingreso a la universidad? Cuando hablamos de desarrollo y revisamos la experiencia de los países que en los últimos 50 años dieron un salto desde ser países con altísimos índices de pobreza a países que se han consolidado como desarrollados, una de las constantes es la inversión en ciencia, tecnología e innovación y el hecho de que exista una institucionalidad que promueva y genere precisamente el que los actores, las universidades, los institutos hagan investigación para resolver problemas nacionales. Es una barbaridad hablar de desaparecer esta instancia y más todavía una barbaridad de hablar de desaparecer la CENESID diciendo que los recursos que se ahorrarían se destinarían a créditos educativos. A créditos educativos. Un crédito es distinto a una beca. Un crédito educativo implica que el estudiante se gradúe y quede endeudado. Es el modelo que ya no está funcionando en Chile. Es lo que se está reclamando, que no funciona porque el estudiante vive condenado a pagar altos intereses y no a generar y a producir para su bienestar y para el país. Pero quizá lo que se está tratando de posicionar es que no existe el libre ingreso, que se ha restringido el ingreso a los jóvenes a la universidad y también el Estado, el gobierno le dice qué es lo que debe estudiar. ¿Esto es verdad? Miren, no hay que resolver los problemas de ahora con herramientas del pasado que nunca funcionaron. En el pasado ese libre ingreso significó un caos en la universidad y un engaño para los estudiantes. Es verdad que necesitamos ampliar oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cómo se amplían oportunidades? Dando crédito a las universidades para que tengan más cupos, creando estas 40 nuevas universidades que ha propuesto Lenín Moreno, de tal manera que sí, sigamos en ese proceso que iniciamos hace tiempo. En el 2006 habían 450,000 estudiantes en educación superior. En este momento ya son 700,000 y con la política que se implementará en el gobierno de Lenín Moreno llegaremos al menos a 1 millón de cupos, con lo que se resuelve un problema que es real, un problema que debe ser atendido, el que no todos los bachilleres tienen acceso a educación superior. Esto es trabajar con seriedad. Lo otro es volver a las aulas de 150, 200 estudiantes. ¿Qué se denomina universidades de garaje? No, ni siquiera las de garaje. Las universidades públicas ecuatorianas recibían 150, 200 estudiantes en sus primeros años y casi ninguno se graduaba. Y había la otra respuesta desde el sector privado: alquilar una casa, a veces hasta vetusta, poner unos pupitres y decir esto es universidad. Esa es la propuesta en el fondo de Guillermo Lasso. Que la gente que no tiene se las arregla como puede, les metemos como en gallinero 150, 200 estudiantes por aula y con eso resuelve el problema. La nuestra es seguir en ese camino de fortalecimiento a la universidad, invertir más recursos para que haya más cupos, carreras técnicas, tecnológicas muy ajustadas a la necesidad y al requerimiento de cada territorio. Gracias, Augusto Espinosa, candidato o asambleísta electo de Alianza País. Y después del corte tendremos la presencia de la...